Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que, francamente, me tiene fascinado y creo que a muchos de ustedes también les va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin, pero no de cualquier Kerem Bürsin, no. Vamos a hablar de Kerem Bürsin sin filtros. Sí, han leído bien. Y la frase que encapsula todo esto, que es un poco el hilo conductor de nuestro vídeo de hoy, es esta joya: puedo coquetear toda mi vida. Sorprendente, ¿verdad? Este título que me encontré y que de verdad me hizo pensar, nos abre una ventana a un aspecto del carisma y la personalidad de Kerem Bürsin que quizás no siempre vemos en la pantalla. Es esa chispa, esa energía, esa capacidad de conectar que lo hace tan magnético. Así que si les gusta Kerem Bürsin, si les intriga el mundo del coqueteo en el sentido más amplio de la palabra, o si simplemente disfrutan de un buen análisis de personajes públicos, quédense conmigo hasta el final porque esto se va a poner bueno. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Me hacen un gran favor y así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, ¿qué significa realmente este sin filtros en el contexto de Kerem Bürsin? Para mí va más allá de las fotos sin retoque o las declaraciones espontáneas. Se trata de esa autenticidad que irradia, esa confianza que parece innata y que le permite, precisamente, coquetear toda su vida. Y cuando digo coquetear, no me refiero solo a las relaciones románticas, aunque obviamente también entra ahí. Hablo de ese flirteo con la cámara, con su audiencia, con la vida misma. Es esa habilidad de hacer que el público se sienta involucrado, intrigado, casi cómplice de lo que está sucediendo. Pensemos en sus personajes. ¿Cuántos de ellos no tienen esa chispa de rebeldía, ese toque de picardía que te hace decir, ¿quiero saber más? Kerem tiene esa cualidad de darle a sus personajes una profundidad, una complejidad que te atrapa. Y creo que mucho de eso viene de él mismo, de esa energía que proyecta. Es como si esa habilidad de coquetear fuera una herramienta que utiliza en su arte, en su día a día, y que se transfiere a todo lo que hace. La frase "puedo coquetear toda mi vida" me hace pensar en la inteligencia emocional y social. Coquetear, en su esencia, es un juego de seducción, de crear conexión, de generar interés. Y Kerem parece dominar este arte a la perfección. No es solo una cuestión de belleza física, aunque es innegable que tiene un físico espectacular. Es algo más profundo, una combinación de carisma, inteligencia, un sentido del humor agudo y, sobre todo, una seguridad en sí mismo que es contagiosa. Imaginen a Kerem en una alfombra roja. Siempre sonríe, siempre tiene una palabra amable para los fans, una broma para los periodistas. No hay tensión, no hay incomodidad. Hay una fluidez natural, como si estuviera en su elemento, disfrutando del momento y haciendo que todos a su alrededor se sientan cómodos y entretenidos. Eso, para mí, es coquetear con la vida y con su profesión. Y es que piénsenlo, la actuación es en sí misma una forma de coqueteo. Estás seduciendo al espectador para que crea en tu personaje, para que se enamore de él, para que sufra con él. Kerem tiene esa habilidad de conectar a un nivel emocional muy profundo con su audiencia. No es solo un actor que recita diálogos, es alguien que te hace sentir lo que su personaje está sintiendo. Y esa conexión, esa empatía que genera, es una forma muy poderosa de coqueteo. Además, su presencia en redes sociales es otro ejemplo perfecto de este coqueteo sin filtros. Él comparte momentos de su vida, sus pensamientos, sus intereses, y lo hace de una manera que se siente genuina. No es esa perfección artificial que a veces vemos. Hay momentos de vulnerabilidad, de humor, de espontaneidad. Y esa cercanía, esa autenticidad, es lo que hace que sus seguidores se sientan más conectados a él. Es como si estuviera diciendo, aquí estoy, tal como soy, y me encanta compartir esto con ustedes. Piensen en la forma en que interactúa con sus fans. Responde a comentarios, hace preguntas, organiza sesiones de preguntas y respuestas. Es un diálogo constante, una invitación a ser parte de su mundo. Y esa invitación, esa forma de generar comunidad, es una manifestación de su habilidad para coquetear en el sentido más positivo de la palabra. Está coqueteando con la idea de una conexión real y significativa con su audiencia. Y volviendo a la frase "puedo coquetear toda mi vida", ¿qué nos dice sobre su ambición o su perspectiva?
Tal vez sea una declaración de intenciones, una afirmación de que está dispuesto a seguir explorando, a seguir creciendo, a seguir encantando. Tal vez sea un reconocimiento de que esa chispa, esa energía, es una parte intrínseca de quién es él y que no tiene intención de apagarla. En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, ser capaz de mantener esa autenticidad y esa espontaneidad es un verdadero tesoro. Kerem Bürsin parece tener esa virtud. No se encasilla, se atreve a experimentar, a mostrarse en diferentes facetas, y eso es precisamente lo que lo hace tan interesante y admirado. Vamos a desgranar un poco más esa idea de sin filtros. En la era digital, donde todo está tan curado y editado, encontrar a alguien que se presenta de manera auténtica es refrescante. Y cuando esa autenticidad viene acompañada de tanto carisma y talento, el resultado es explosivo. Kerem Bürsin, a mi parecer, tiene esa combinación. Lo vemos en sus entrevistas, donde a menudo se muestra reflexivo, inteligente y con un sentido del humor que desarma. No teme expresar sus opiniones, pero lo hace de una manera respetuosa y siempre con un toque de esa picardía que lo caracteriza. Ahora, ¿cómo se traduce esto a su carrera? Piénsenlo. Ha interpretado personajes muy diversos, desde el romántico empedernido hasta el tipo más rudo. Y en cada uno de ellos ha aportado esa chispa única. Esa habilidad para conectar con la audiencia y hacer que se interesen por su personaje, independientemente de sus defectos o virtudes. Es como si cada personaje fuera una nueva oportunidad para coquetear con el público, para cautivarlos y mantenerlos al borde de sus asientos. La frase sorprendente que acompaña al título, ¿qué nos revela? Quizás nos dice que la facilidad con la que Kerem Bürsin parece navegar por la vida, por su carrera, por las interacciones sociales, puede ser inesperada para algunos. Quizás esperamos ver más esfuerzo, más artificio, y en cambio encontramos una naturalidad que desarma. Es sorprendente porque parece que lo hace sin esfuerzo, pero sabemos que detrás de esa aparente facilidad hay mucho trabajo, mucha dedicación y, sobre todo, una profunda comprensión de sí mismo y de lo que quiere proyectar. En definitiva, este análisis de Kerem Bürsin sin filtros, y la idea de que puede coquetear toda su vida, nos lleva a reflexionar sobre el poder del carisma, la autenticidad y la inteligencia emocional en el mundo del entretenimiento y en la vida en general. No se trata solo de ser atractivo o talentoso, se trata de tener esa chispa que te hace memorable, que te hace conectar con la gente y que te permite disfrutar y triunfar en todo lo que te propones. Y profundizando aún más en el concepto de sin filtros, es crucial entender el contexto actual. Vivimos en una época donde la imagen pública es minuciosamente construida y a menudo retocada hasta el extremo. Vemos vidas perfectas, cuerpos perfectos, experiencias perfectas, que a menudo distan mucho de la realidad. En este escenario, alguien como Kerem Bürsin, que proyecta una energía genuina y una personalidad que parece transparente, se convierte en un soplo de aire fresco. La gente anhela esa conexión real, esa autenticidad que les permita sentirse identificados, no con una fantasía inalcanzable, sino con un ser humano con sus luces y sus sombras, pero que se presenta tal cual es. Esa autenticidad es la base de su capacidad para coquetear en el sentido más amplio. No es un acto de manipulación, sino una expresión genuina de su personalidad magnética. Es como si su ADN contuviera un código para la conexión humana, un don para hacer que las personas se sientan vistas, escuchadas y valoradas. Ya sea en una entrevista, en una publicación en redes sociales o en un encuentro casual, Kerem parece tener la habilidad de desarmar las barreras y crear un puente de empatía. Consideremos la frase "puedo coquetear toda mi vida", no solo como una declaración de intenciones para el ámbito romántico o profesional, sino como una filosofía de vida. Es la mentalidad de quien aborda cada interacción, cada desafío, con una actitud abierta, curiosa y juguetona. Es la capacidad de ver el potencial de conexión en cada encuentro, de encontrar el encanto en las pequeñas cosas, de no tomarse a sí mismo demasiado en serio, pero sí muy en serio la conexión humana. En sus personajes, esta cualidad se manifiesta de formas sutiles pero poderosas. Por ejemplo, en Güneş Ünsal, su interpretación de Alperen Günay transmitía una intensidad y una vulnerabilidad que enganchaba al espectador. En Sen Kalkapm, su rol como Serkan Bolat, a pesar de las complejidades del personaje, siempre tenía ese toque de picardía y encanto que hacía que el público se enamorara de él. Y en otros proyectos ha demostrado una versatilidad impresionante, adaptándose a roles más oscuros o más maduros, pero siempre manteniendo esa esencia que lo hace reconocible y cautivador.
Es como si, sin importar el guión, el núcleo de Kerem Bürsin, de esa chispa que le permite coquetear con la vida, siempre estuviera presente, enriqueciendo cada interpretación. La inteligencia emocional a la que aludíamos se hace evidente en cómo maneja las preguntas difíciles o las situaciones inesperadas. No se inmuta, no se pone a la defensiva. En lugar de eso, responde con una mezcla de humor, honestidad y sí, ese toque de coquetería, que hace que la conversación fluya de manera amena. Es una habilidad que va más allá de las palabras, es una presencia, una actitud que comunica confianza y apertura. Y hablando de su presencia en redes sociales, es un auténtico campo de juego para este coqueteo sin filtros. Él no solo comparte fotos y vídeos cuidadosamente seleccionados, sino que también se permite ser espontáneo. Publica momentos de su día a día, de sus viajes, de sus entrenamientos, y a menudo lo hace con un toque de humor o una reflexión sincera. Esa disposición a mostrarse humano con sus rutinas, sus aficiones, sus momentos de ocio, es lo que crea esa cercanía con sus seguidores. Es un recordatorio de que detrás del actor famoso hay una persona real, con intereses y pasiones. Además, su compromiso con causas sociales y su activismo en temas importantes, como la protección del medio ambiente o la igualdad de género, demuestran que su carisma no es solo superficial. Utiliza su plataforma para generar conciencia y promover un cambio positivo, lo que añade una capa de profundidad a su persona pública. Esta forma de coquetear con el mundo a través de la acción y el compromiso es, en mi opinión, la forma más poderosa de todas. El título sorprendente cobra aún más sentido cuando consideramos la presión que existe en la industria del entretenimiento para mantener una imagen impecable. Es fácil caer en la trampa de la perfección artificial, de la fachada inquebrantable. Sin embargo, Kerem parece navegar por estas aguas con una gracia natural, sin perder su esencia. Esa capacidad de ser sorprendentemente auténtico en un mundo que a menudo valora la artificialidad es lo que realmente lo distingue. Para mí la frase "puedo coquetear toda mi vida" es un reflejo de una mentalidad de crecimiento y de una apreciación por el viaje. No se trata de un deseo de manipulación o de una superficialidad vacía, sino de una profunda comprensión del poder de la conexión humana y del encanto que emana de una personalidad segura y genuina. Es la afirmación de que, sin importar la edad o las circunstancias, siempre habrá una oportunidad para generar un vínculo, para inspirar, para hacer sonreír, para, en definitiva, coquetear con la vida y con quienes nos rodean. La longevidad en la carrera de un actor a menudo depende no solo del talento, sino también de la capacidad de reinventarse y de mantener el interés del público. Kerem Bürsin, con esta cualidad de coquetería inherente y esa transparencia sin filtros, tiene todas las herramientas para asegurar una carrera larga y exitosa. No solo atrae por su físico o por sus interpretaciones, sino por la energía que proyecta, por la autenticidad que transmite, por esa chispa que lo hace inolvidable. En resumen, este análisis de Kerem Bürsin sin filtros y la idea de que puede coquetear toda su vida, nos lleva a reflexionar sobre el poder del carisma, la autenticidad y la inteligencia emocional en el mundo del entretenimiento y en la vida en general. No se trata solo de ser atractivo o talentoso, se trata de tener esa chispa que te hace memorable, que te hace conectar con la gente y que te permite disfrutar y triunfar en todo lo que te propones. Así que, para resumir un poco lo que hemos estado hablando, hemos explorado la idea de Kerem Bürsin sin filtros, destacando su autenticidad y esa energía contagiosa que le permite, como dice la frase, coquetear toda su vida. Hemos visto cómo esta habilidad se manifiesta en sus personajes, en su presencia en redes sociales y en su forma de interactuar con su audiencia. Y hemos destacado que esa aparente facilidad y naturalidad es, en sí misma, sorprendente, pero que seguramente está respaldada por mucho trabajo y autoconocimiento. Ha sido un placer sumergirme con ustedes en este análisis. Espero que hayan disfrutado de la conversación tanto como yo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de Kerem Bürsin? ¿Qué es lo que más les atrae de su personalidad o de su trabajo? ¿Se sienten identificados con esa idea de coquetear con la vida? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, que me ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que creen que podrían disfrutar de esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.